Un corte total es aquel que secciona a una pieza en su totalidad. Por ejemplo, si tenemos un prisma y encima un cilindro, ese cilindro, por ejemplo, tiene un hueco que ponemos con discontinuas, cilíndrico y esférico abajo. Aquí serían discontinuas todas. Bueno, un corte total es aquel que cortaría a la pieza, aunque sea un extremo, en este caso la corta por la mitad. Entonces, al proyectar ahí la parte seccionada, tenemos el cilindro más el prisma, por ejemplo, que tenga aquí un hueco cilíndrico. Entonces, se puede ver aquí el interior hueco y aquí el interior hueco, el cilindro más el contorno de la esfera. Hacemos entonces el rayado a 45 grados respecto a la proyección de la traza, a la traza del plano de corte que pasará por este punto. Y como es una pieza simétrica, marcamos también los ejes de simetría. Y lo mismo para este cilindro. Bueno, tenemos que eso sería un corte total, mientras que un corte parcial pues sería simplemente aquel que corta a una parte de la pieza, por ejemplo esto. Entonces, en el corte parcial, lo vamos a proyectar aquí detrás, aparecería el prisma sin cortar, aparecería el cilindro, y ahora aquí aparecería esto continuo, y hacemos una línea irregular a mano alzada, y representamos aquí a 45 grados otra vez las líneas, y luego esto discontinuo, que será el hueco cilíndrico de la parte inferior. Este es un corte parcial y corte total. ¿Qué objeto tiene hacer solo un corte parcial? Pues que en realidad hay una norma que nos dice que no se puede acotar lo que es discontinuo, y si no hiciéramos un corte, pues el alzado de esa pieza aparecería así. Y yo no puedo acotar aquello que una línea de un contorno que realmente no puedo saber, o sea, una línea que existe pero que no se ve, no la puedo acotar. Está prohibido acotar las líneas discontinuas. Aquí sí, aquí podría poner el eje y también aquí para la circunferencia y acotar, pues por ejemplo, la distancia esta, y aparte de la distancia también podría luego acotar aquí el diámetro. Bueno, en este caso, como es 180 grados, pues tendría que acotar aquí el radio, quitaría estas líneas, la flecha siempre tiene preferencia, el radio de la esfera, poniendo luego también la denominación esfera. Y luego radio tanto. Bueno, entonces simplemente en el corte total aparecerá el alzado. Ahora ya lo ponemos en proyección en alzado. Y luego el detalle del cilindro, y bueno, aquí estamos poniendo el corte parcial, y lo que nos deja ver ese detalle, que para entenderlo es como si le arrancamos un trozo. O sea que tenemos, lo vamos a hacer aquí abajo, tenemos el cilindro, cogemos la mitad, tenemos aquí la mitad del cilindro, y ahora aquí tenemos abajo el trozo hueco. Entonces simplemente lo único que hacemos es imaginar que le hemos arrancado este trozo, dejando ver ahí solo este detalle, con lo cual esto sería la superficie, el trozo que hemos arrancado. Bueno, pues ese sería el corte parcial que vemos aquí, mientras que el corte total pues sería rayar todo. Normalmente cuando se representan cortes, pues no se representan, sobre todo en los de cuadrante, no se representan las discontinuas, pero como aquí es parcial, sí que debemos representar las discontinuas para entender mejor la pieza. Luego habría que representar también la planta de la pieza. En la planta no se hace el corte. O sea, en la planta tendríamos esto y tendríamos debajo el cilindro.
Aquí no aparecería el corte, ya que es un corte siempre imaginario.